A los asistentes por venir a este acto de los viernes de la UNED y a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Algunos están logueados, otros no. Seguramente haya bastante más gente o más personas de la que aparezca ahí. Bien, pues dentro del programa de los viernes de la UNED, abierto a muchas cosas, como pueden ser conferencias, debates, cursos y demás. Laura Torres me planteó hace tiempo la posibilidad de hacer la presentación de un libro. Un libro sobre el cual haré una pequeña referencia ahora cuando termine de presentarla a ella. Y, por supuesto, siendo alumna nuestra, que menos que decirle que sí. Para nosotros, la verdad, un orgullo que un estudiante de UNED Málaga elija precisamente esta sede, su casa, la UNED, para hacer la presentación de una de sus obras. Bueno, solamente decir que Laura tiene el título de magisterio en inglés, que tiene un título en máster en bilingüismo. Es actualmente estudiante nuestra en UNED Málaga y doctoranda en la Universidad de Málaga, en la UMA. Tiene una vasta formación con más de 100 cursos educativos, participación en congresos científicos, publicaciones de artículos, en revistas y demás. Bien, yo como no me voy a extender más, porque mis presentaciones suelen ser muy rápidas y muy concisas, cuando ella me envió, le pedí una pequeña reseña sobre ella y sobre el motivo de presentar este libro. Me gustó mucho la parte de la razón por qué escribir este libro. Y precisamente porque, según ella, siempre ha recurrido textualmente al bolígrafo y al papel como refugio en momentos de altibajos. Casualmente creo que fue cuando pasó un tren, cuando decidiste comenzar la escritura de este libro. Y me gustó mucho la frase que pones al final de no pierdas el tren. Creo que además este libro tiene algo de autobiografía, es un espejo de una experiencia propia y por tanto creo que puede resultar doblemente interesante. Yo ya me callo y Laura, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y acompañarme y también a los asistentes online. Pues hoy estoy aquí para presentar la novela que tal todos pueden ver, La chica de la parada mental, no pierdas el tren. De esta conferencia y además darle las gracias por verme, tal como ha dicho previamente, como estudiante, al igual que como escritora. Y me gustaría decir que esta narrativa pues lo que hace es que fusiona la literatura ante la salud mental y la salud cerebral, ¿vale? Además es autobiográfica y tiene algunos elementos de ficción para hacerla más innovadora, ¿vale? De hecho, pues vamos a empezar con el trayecto trágico de la propia protagonista, que al igual es autora del libro. Tal como todos pueden ver, la fecha se ve al principio, el 31 de julio de 2006, cuando la autora y misma protagonista pues tuvo su accidente trágico, que fue de tráfico, de moto, en el que estuvo casi un mes en coma. De hecho, perdió absolutamente toda la conciencia, no sabía escribir, no tenía orientación, o sea, más o menos no sabía como de cero y aprender de nuevo como si tuviera 6 años y en sí tenía 17 años. Pero gracias al esfuerzo que tuve y mi gran fuerza de voluntad, tal como dijo mi neurocirujano, que otra niña en su lugar con la lesión que tenía en la cabeza, si se fuera cruzado de brazos en sí no fuera llegado a nada, pero yo tenía una fuerza de voluntad impresionante y me pude sacar ese mismo año, pues segundo de bachillerato, a la vez que selectividad, y no perdí el año. Y al siguiente año, tal como han dicho anteriormente, pues me hice la carrera, que de hecho actualmente soy maestra de inglés, por lo que todo fue gracias a la fuerza de voluntad que tuve. Entonces,
ahora me gustaría que imaginen todos ustedes, pues, por ejemplo, un altibajo o un obstáculo que tengan, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que no hemos recuperado en días o en meses o incluso en años, porque sabemos que depende de la gravedad de lo que el incidente que tengamos o del accidente, pues puede llevar más tiempo o menos. Pero ahora me gustaría que pensemos que, por ejemplo, a los 16 años, cuando ya nos hemos rehabilitado y nos hemos recuperado de la enfermedad o del accidente o del obstáculo que tuvimos, pues nos empiezan a aparecer síntomas muy extraños, muy continuos y muy variados, tal como podemos ver aquí. Trastornos conductuales, psicológicos, emocionales, pérdida de memoria, alteración en la conciencia y también en los pensamientos, alteración de funciones ejecutivas, los cambios significativos de personalidad y también como las emociones, el aislamiento o también podemos sentir como una ausencia de la propia identidad, que nos referimos a la autonomía funcional. Entonces, me gustaría que nos preguntemos, ¿por qué nos han pasado estos síntomas? A lo mejor hemos tenido la culpa porque en ese momento que nos pasó el incidente o accidente no supimos regular las emociones. Además, me gustaría que pensemos, ¿es correcto frenarse ante estos síntomas o intentar luchar y seguir adelante? Pues, por ejemplo, en el caso de la autora, todo lo que tuvo previo y actualmente, pues no ha caído en el agujero de la enfermedad, porque ella ha tenido y tiene mucha continuidad en su estudio. De hecho, en 2022, tal como más o menos hemos escuchado anteriormente, pues yo tenía el deseo de conseguir la plaza del doctorado porque tras toda mi lucha y experiencia anteriormente vivida, pues yo quise llegar a lo alto de los estudios, que es un doctorado, sabemos todos. Entonces, yo probé en la ciudad de Jaén y la ciudad de Málaga para conseguir la plaza y en Jaén resulta que me dijeron que me faltaban créditos. ¿Por qué? Porque yo tengo diplomatura, 3 años de carrera en vez de licenciatura. Entonces dije, Laura, no para, sino que intenta conseguir las asignaturas que te faltan. Como no, pues me apunté, tal como ha dicho brevemente antes, a esta universidad, la UNED, el Centro Asociado de Málaga, para poderme convalidar las asignaturas que me faltaban y estoy en el grado de estudios ingleses en los países de habla inglesa y me gustaría decir que me sorprende bastante que esa misma semana, pues cuando me matriculé en la UNED, fui admitida porque recibí un mensaje, señora Laura, ha sido admitida en el doctorado de Lingüística, Literatura y Traducción de la Universidad de Málaga. Entonces, imaginaros cómo me sentí porque estaba en 2 universidades en el mismo momento, aparte de que soy maestra, como hemos dicho, y además soy madre. Pues entonces yo estaba pues muy contenta por seguir con mi estudio y me gustaría decir, porque me orgullece bastante, que mis dos directoras, tal como ven, una de lingüística y otra de medicina, pues al escuchar mi caso y mi experiencia pasada y además la novela que vamos a ver a continuación, pues me dieron la oportunidad de desarrollar mi tesis doctoral de mi propia novela, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a sumergirnos dentro de la novela, ¿vale? Pues, tal como pueden ver, el tema principal es un testimonio autobiográfico, pero tenemos una conexión entre la literatura y la realidad, porque incluye elementos de ficción. Además, lo que trato es el papel de las mujeres, porque me gusta tratar el papel de las mujeres ante enfermedades mentales o cerebrales, porque sabemos que hoy en día es de gran importancia. Además, estas enfermedades sabemos que son de todos los géneros, no solo de la mujer, pero en el caso de las mujeres, a menudo nos enfrentamos a desafíos específicos y además desempeñamos un papel crucial para la comprensión de las mismas enfermedades y la gestión de estas condiciones, porque a veces estamos sin ningún apoyo, tenemos que enfrentarlas solas.
Y ahora pues me gustaría decir algunos puntos negativos de la lucha de las enfermedades, a la mujer ante la enfermedad. Pues tenemos, por ejemplo, negativos, podemos decir el desafío de estigma que podemos ver en las normas sociales y las normas de género que tenemos en la sociedad. También podemos decir la presión para cumplir los roles que tenemos familiares y tanto sociales. Después también puedo decir las barreras culturales porque además se desafían a las mujeres en el acceso a la atención de la salud porque, por ejemplo, podemos ver que se espera de nosotras mismas que accedamos o que respondamos a responsabilidades de otras personas que no de nosotras mismas. O sea, que ayudamos antes a otros en vez de vernos a nosotras y nos dejamos de lado. Y después, los puntos positivos que me gustaría también decir algunos, pues es la conciencia y la educación, porque las mujeres somos muy activas, por ejemplo, ante la enfermedad, porque nos apuntamos a organizaciones, nos apuntamos a asociaciones como voluntarias, pues para conocer más nuestra enfermedad y realmente no vernos solas. Además, el cuidado y la empatía, porque las mujeres pues nos gusta siempre desempeñar un papel muy importante como en nuestros roles de familia y la comunidad, porque nos enfrentamos no solamente nosotras solas ante la lucha con la enfermedad, porque lo que queremos es ayudar a otros que pasen por una enfermedad similar a nosotros, ¿vale? Entonces, ahora me gustaría tratar la narrativa de la enfermedad, porque según vemos, esta novela, tal como he dicho, es autobiográfica y de la experiencia de enfermar. Y la narrativa de la enfermedad es un medio significativo para comprender la enfermedad y la implicancia, según Frank, 1993. Además, el autor califica la narrativa de la enfermedad como epifanía, que ahí podéis ver, ¿vale? Y la epifanía se refiere como a realizar cambios en nuestra vida. Además, señala que la epifanía puede ser entendida como una especie de renacimiento a través de la narración de la propia experiencia de enfermedad, en la cual nosotros narramos en qué nos hemos convertido tras la enfermedad, o sea, como una nueva identidad. Y así queda disponible para que nos escuchen las personas que pasan por una situación familiar y los podamos ayudar. Fran, 1993, página 42. Además, el autor afirma que cuando una persona enferma, pues lo que hace es que cuenta su historia y además revela el significado de lo que ha construido a lo largo de su enfermedad. Y además se puede afirmar que la narrativa de la enfermedad, pues lo que se hace es que se establece un diálogo entre el lector y entre el narrador. Y además permite al autor pues comunicar el significado de la propia experiencia de enfermar. Ahora me gustaría decir que esta novela, pues podemos ver una conexión entre el cerebro, las emociones, la enfermedad mental y cerebral y la locura. Por ejemplo, tal como todos sabemos, el cerebro es el que se encarga de nuestro propio cuerpo. Las emociones, según la lesión cerebral que tengamos en el cerebro, por ejemplo, en este caso sería el hipotálamo y la amígdala, pues se encarga de la regulación de emociones. Y la regulación de emociones se ve afectada por algunas funciones cerebrales que tenemos en la enfermedad mental y cerebral que se encargan del funcionamiento cerebral y de las disfunciones que tenemos. Porque, por ejemplo, la falta de apoyo, el estigma social o la falta de diagnóstico, pues nos pueden llegar a una locura que a veces no es real, pero que nos la diagnostican. Entonces, ahora me gustaría decir al público que va dirigido esta novela, tal como podemos ver, es los amantes de la psicología y la salud mental, a aquellos que han experimentado desafíos psicológicos, a exploradores de relaciones interpersonales, también a descubridores de casos reales con la experiencia de enfermar, aficionados a la ficción con profundidad emocional, porque en esta novela se tocan mucho las emociones y el cambio de emociones, los buscadores de resiliencia y empatía, a los doctorandos, tal como en mi caso, o a los doctores en previos temas o trastornos neurológicos,
también los podemos ver en la novela, a los amantes de la obsesión, como los temas de amor o también los temas de enfermedad, como la obsesión compulsiva. Después tenemos a personas o pacientes con daño cerebral adquirido, con trastornos craneoencefálicos o incluso con epilepsia. Ahora me gustaría hablar de los estilos narrativos, tal como he dicho al comienzo de esta conferencia, pues la narrativa es autobiográfica, con la experiencia previa de la protagonista y a la vez autora. Además, no trato solo los relatos del pasado, de la experiencia suya, sino que también incluyo elementos de ficción, porque es un tejido literario donde la mayoría de los personajes y de las escenas pues son pinceladas de la realidad y otros son de ficción, aportando matices y una profundidad en la historia. Así que me gustaría que cuando abran sus páginas pues se vean navegando en el eje principal entre la realidad y la imaginación, donde no hay linealidad, porque en cada parada pues encontramos cambios, además de nosotros mismos. También nos podemos encontrar. Además, pues vemos una construcción y un enriquecimiento de la identidad propia y del intento de la protagonista que intenta reconocer su identidad real. Y además, pues os muestro cómo las mujeres pues nos enfrentamos a desafíos mentales a veces frente al hombre. Ahora, pues me gustaría empezar brevemente con la sinopsis de esta novela. Pues es un intrigante thriller psicológico y neurobiológico en el que la protagonista se encuentra en un laberinto con recuerdos completamente fragmentados. Además, está dentro de las pérdidas de memoria que tiene, los lapsus mentales, la amnesia, posiblemente postraumática, que nos conduce a este hilo conductor de las dos M. Misterio, que tenemos la ficción, y la mente, que tenemos la autobiografía. Además, algo intrigante es que un espectador invisible y además es un arqueólogo emocional obsesionado con descifrar los misterios que la acechan a la protagonista, lo que hace es que la persigue a lo largo de la novela. Además, parece como que él sabe más de lo que ella misma recuerda. Él solo está obsesionado con descubrir los secretos enterrados. O sea, tiene una gran obsesión de una identidad invisible y la ausencia de la propia autoimagen de la protagonista. Además, pues me gustaría decir que esta novela pues podemos ver una conexión también de trastornos neurológicos y también de trastornos psicológicos, porque hay una línea entre la realidad y la percepción de ella misma, porque la protagonista se encuentra sumergida en muchos síntomas continuos que ni ella misma comprende que le están pasando, mientras que una capa de complejidad de alguien, pues lo que hace es que se acerca a una posible verdad que ni ella conoce. Y además, entre su vacío interior, ella se siente muy atormentada. Porque el observador, envuelto en su propia soledad y furia, siente una extraña conexión con Laura, como si fueran dos almas reflejadas en un espejo, como un hilo invisible, porque la imagen de ella comienza a gravitar alrededor de su propia locura, sabiendo que ella es ella. Además, este fenómeno lo que nos hace cuestionar es la naturaleza de la propia realidad y además la subjetividad de la propia experiencia de enfermar, con fronteras entre lo físico y lo mental, que difuminan llenas de incertidumbre y de descubrimientos nuevos. Por lo que nos podemos preguntar cómo la mente pudo ser tan alterada. ¿Piensan que solo por los accidentes traumáticos de su pasado o piensan que pudo ser algo más? Ahora me gustaría que todos, si no le importa, pues cerremos los ojos en un momento porque nos vamos a adentrar en este viaje del tren. En este trayecto, cada vagón lo que hace es que se transforma en un laberinto lleno de desafíos mentales y nos revela capas ocultas que a veces es difícil saber que están ahí. Además,
cada vagón, cada parada y cada mirada se convierten en un reflejo de la complejidad de batallas internas diarias que todos tenemos. Además, pensad en esa situación que lo hayan pasado mal o bastante mal. No tiene que ser una enfermedad, puede ser cualquier situación en la que no os hayan sentido bien. Entonces, me gustaría que se planteen las preguntas. ¿Han sido invisibles para el resto de personas? Tal como la misma protagonista se siente a lo largo de la novela, porque su enfermedad es tan invisible que ella misma ni la reconoce, pero se ve invisible para el resto de los demás. Y además, ¿os habéis sentido solos en esa situación? Cuando lo habéis pasado mal, ¿os habéis sentido que nadie os reconoce o no sabe lo que está pasando? Pues me gustaría que eso lo mantengan en su pensamiento. Además, perdona, que no he dicho que la metáfora de este tren se convierte en un significado único, donde cada parada lo que hace que tiene pues la valentía de enfrentar lo desconocido. Cada vagón es como guía para atravesar la oscuridad que a veces las personas tenemos, y cada mirada son como ventanas hacia el interior de los laberintos mentales que a veces todos tenemos. Ahora, pues me gustaría decir que cada viaje, por ejemplo, en el caso de la protagonista y misma autora, tras 2006, que fue su accidente de coma, pues ella se siente atrapada en su mente, ¿vale? No solo por la enfermedad, tal como a todos nos puede pasar, por algún accidente, pues nos encontramos atrapados y no sabemos qué camino tomar. Además, el tiempo se convierte en un campo crucial, marcando el ritmo frenético para mantener la coherencia de su identidad completamente fracturada. Además, pues cada viaje es como una travesía emocional donde la conexión entre la autenticidad está en medio de una completa confusión que ella misma le cuesta bastante. Ahora me gustaría que todos veamos la campana de Gauss, de las mediciones Gauss 1809, diversidad, normalidad y locura. Pues para que entendamos estos tres elementos fundamentales en esta novela, pues me gustaría decir varios ejemplos. Por ejemplo, en altura todos sabemos que medimos entre unos 50, unos 70 y todos somos diferentes. Ahora, por ejemplo, en el color de pelo, unos somos morenos, otros somos castaños, otros somos rubios. En el color de los ojos, algunos somos con los ojos marrones, con ojos azules, con ojos verdes. Entonces, cada persona tiene una escala diferente según el factor medible, por lo que no somos iguales ni tampoco somos normales. ¿Qué somos? Somos diferentes. Y por eso la adversidad se tiene que estudiar en mayor profundidad y no ser considerada, como a muchos nosotros nos pasa, de los pacientes, pues nos toman como enfermedad mental, locura. Y además, para entender estas medidas, pues podemos ver estas oraciones que podemos observar. La diversidad no solo trata de diferencias externas, sino también de la experiencia interna que enfrentamos. La definición de lo normal se ve cuestionada a veces. Y la locura a menudo es solo una versión diferente de la realidad, que a veces no es verdad. Ahora, de hecho, me gustaría pues leeros dos fragmentos de la novela que vemos aquí. Torres, página 47 y página 48. Y si tienen alguna pregunta, pues me gustaría que me la hagan después de escuchar los fragmentos. Muchas gracias. En la página 47 tenemos el primer fragmento. Se sentía frustrada a veces, quería huir, pero sus piernas le pesaban demasiado. Parece como si las tuviera atadas. Empezó a oír las ruedas de fierro del tren, que se veían a lo lejos, difícil de alcanzarlo. Cuando pudo dar un paso en las vías e intentar correr detrás del tren para montarse, se cayó de lleno en un agujero demasiado profundo. Una ola de abismo amenazaba con engullirla y el cerebro se le caía hacia abajo, a pedazos, mientras las sombras de los vagones restaban en la lejanía de sus pensamientos leves. Ahora me gustaría leeros el segundo fragmento,
de la página 48. Se imaginaba el tren por la ventana. Salía y salía a toda velocidad desde la estación. Cerró los ojos por un instante y mientras se la abrían de un sobresalto, ella jadeaba el poco aire de la pequeña habitación, de donde parecía que no podía escapar. Su corazón sonaba como un ruido blando alrededor de ella. Consumida por la confusión, ella luchaba por recordar quién era, en qué lugar estaba, qué día era o cómo ella habría estado allí apresada. Entonces, me gustaría, pues, si tienen alguna pregunta de estos fragmentos, me la hagan ahora o si quieren, podemos leer las que aparecen en pantalla. ¿Cómo se aborda la normalidad en la novela? Referente a las medidas de la campana de Gauss que hemos visto antes, porque la trabajo en mi novela. Ahora, ¿cómo se explora la locura en la novela? ¿Cómo creen que yo exploro la locura? Ahora, ¿cómo se relaciona la diversidad y la normalidad? Pues si tienen preguntas y ahora no les gustaría, pues también me la pueden realizar al final, que tendremos tiempo, ¿vale? Me espero unos minutos por si quieren preguntarme algo como voluntario y si no, no se preocupen. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Lo primero, pues darte las gracias a ti. Ha sido una exposición brillante, muy amena, muy rica, porque la verdad que el tema de la salud mental es algo que actualmente preocupa muchísimo, también por la época de pandemia. Y claro, tú estás hablando de un accidente de tráfico. Creo yo que a lo mejor es un traumatismo cráneoencefálico. Sí, cierto. Algo muy, muy grave y muy serio en cuanto al cerebro, y la protagonista ha tenido dificultades como que no sabía contar, leer, escribir. No sé si también influyó algo en el habla, en el lenguaje, o esa parte se pudo salvar, porque como yo he estudiado el grado en logopedia, yo estudio principalmente lo que es el cerebro, y en el momento en que el cerebro se hace daño, se golpea o tiene alguna dificultad en alguna área de broma, pues ya como que se bloquea, se paraliza y necesita la ayuda y el apoyo de distintos profesionales como el neurocirujano, el neurólogo, la logopeda, que también quiero hacer especial mención a los logopedas, que muchas veces parecen que son figuras invisibles. Cierto. Y claro, todas esas personas imagino yo que te apoyaron, y también tu familia, porque una no puede salir del bache por ella misma, por ella sola, porque te ves que que su vida ha cambiado de un día, bueno, en un segundo le cambió la vida a la protagonista. Sí, desde luego. Me gustaría decir que muchas gracias por la pregunta y de hecho es completamente cierto. Yo de unos segundos a otro pues me cambió la vida por completo porque olvidé todo y gracias a mis familiares, que de hecho tenemos algunos asistentes aquí, incluido mi hijo, pues gracias a ellos yo pude empezar a volver a aprender. Por lo menos el hecho del lenguaje, que también lo has tratado, no lo perdí. Yo empecé a hablar, pero claro, no recordaba nada, entonces tuve que más o menos, pues gracias a toda la familia, que yo empecé a escribir, las letras sí me costaba más, pero yo, por ejemplo, hablar, yo creo que sí sabía. Lo que no recordaba es los nombres. Pues, por ejemplo, mi padre era mi hermano y yo no tengo hermano, tengo una hermana mayor. Además, los nombres, inclusive ahora puedo decir actualmente, que no me avergüenzo, yo los nombres me lo tiene que decir la persona. O sea, quiero decir que tenemos que ser muy conocidos para yo quedarme con el nombre.
De hecho, lo he escrito actualmente en un artículo en América con una americana que yo los nombres, por eso me cuesta más trabajo tener amigas, porque yo a lo mejor conozco una amiga en un congreso y me resulta difícil recordar su nombre para buscarla en el móvil para, por ejemplo, mandarle un WhatsApp. Entonces, eso me resulta bastante difícil. De hecho, posteriormente al accidente, lo que me ha pasado referente al lenguaje ha sido que, además de los nombres, pues el problema en las sílabas. Yo, por ejemplo, en vez de decir pero, a veces decía perro, o sea, simplemente una letra o cambiaba la sílaba. O a lo mejor yo quería decir, porque era de noche, sabemos todos que de noche cuál es el tipo de comida que hacemos en la cena, ¿no? Pues de hecho se lo decía a mi hijo, que no me avergüenzo, la verdad. Yo le decía, Dylan, ¿te gustaría almorzar? Y me decía, madre, pero si ahora es la cena. O sea, aunque mi mente sabía la palabra, pero el cerebro completamente decía otra palabra. Entonces, referente al lenguaje, eso es lo que me ha pasado posteriormente, pero estoy contenta de mi continuidad en los estudios porque de hecho me gustaría decir y animo a todos que si continúa el estudio es como no consigue el deterioro cognitivo grave, porque si para, realmente el pensamiento también se para y la mente no fluye, no sigue continuando su camino. ¿Os gustaría otra pregunta? Vale, gracias. Sí, gracias, Laura. Yo, después de haberte escuchado, entiendo que cuando alguien sufre, como es tu caso, una experiencia traumática, disculpadme la afonía que tengo, no se preocupe, una experiencia traumática, y decide plasmarla en un libro, entiendo que eso supone una introspección hacia adentro y empiezan a aflorar sentimientos sobre todo aquello que ha pasado y que a veces ni nos llegamos a acordar. Mi pregunta es quizá un tanto personal, es todo ese proceso a la hora de plasmarlo en una novela, ¿resulta una vez pasado todo esto enriquecedor o doloroso? Sí, muchísimas gracias por esta pregunta, porque la realidad, lo que usted ha dicho, porque tras todo el accidente yo tengo todo mi pasado borrado, yo no me acuerdo de casi ninguna escena, pero gracias al empezar a narrarlo, de hecho, si puedo decirlo, pues empecé en el confinamiento. Justo antes de que fuera la alerta roja, yo cogí un boli, empecé a escribir, digo, Laura, está escribiendo sobre ti, digo, bueno, mira, a lo mejor te ayuda, porque la verdad, tal como ha dicho anteriormente, yo, gracias a la escritura, pues he pasado altibajos, cuando estaba más nerviosa, pues yo empezaba a escribir y decía, bueno, si puedes plasmarlo en la escritura, ¿por qué no vas a poder seguir adelante? Entonces, quiero decir que me ha ayudado bastante a conocerme a mí misma, además a mi propia enfermedad y a plasmar los síntomas y a investigarlos más. De hecho, tal como he dicho antes, pues he tenido el honor de que mis dos directoras de tesis pues me dejen desarrollar la tesis en mi propia novela. Entonces, pues claro, estoy tocando las lesiones cerebrales, postraumáticas, estoy tocando todo lo que me está ayudando a mí a seguir adelante, porque a veces cuando tienes un síntoma extraño que ni tú misma lo conoces, pues entonces al escribirlo y al investigarlo dices, claro, pero si es que mira, aquí me está dando la explicación, entonces venga, puedo ayudar a otros si pongo esta frase, si pongo esta narrativa, este desarrollo. Entonces, la verdad que os animo a todos a que cuando estéis mal, pues intenten plasmarlo en el papel, porque la verdad que os enriquece, además os ayuda a conocer a vosotros mismos y además que os ayuda a seguir delante. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o seguimos un poco más con la conferencia? Además, si quieren más preguntas, no duden de al final cuando acabemos, que pueden también preguntarme, ¿vale? Pues mire, podemos seguir ahora de que, ¿por qué creen que hablo de feminismo ante la salud en esta novela? Pues desde el punto de vista del feminismo,
En esta novela lo que toco es, o trato, el silencio de la mujer tras su extraña enfermedad, que han tardado años en diagnosticar lo que le pasaba. Entonces, el poco entendimiento o apoyo recibido, yo así toco el silencio de la mujer de la misma protagonista. Entonces nos podemos plantear esta pregunta: ¿qué secretos yacen detrás de la memoria completamente perdida de Laura? Y además me gustaría decir que el feminismo de la salud lo que hace es cuestionar y cambiar paradigmas, porque a menudo sabemos que toda la experiencia específica que tenemos las mujeres y enfrentamos con desafíos diarios frente a la noción de normalidad que está impuesta por la sociedad, porque como sabemos somos diferentes. Además, todos sabemos que las mujeres tenemos roles sociales, tal como roles familiares, roles de responsabilidades laborales, y cuando tenemos una enfermedad, pues a veces no somos creídas. O sea, que nos dicen, eso será estrés, eso será depresión, tómate esta pastilla y listo, estarás bien. Entonces, pues yo toco bastante el día a día de la mujer, que podemos desafiar los lapsus mentales que tengamos o los incidentes. Y ahora, pues me gustaría decir que para ir acabando, pues esta novela trata dos líneas temporales, el presente y el pasado, pues con una dualidad entre la identidad actual propia de la protagonista y la identidad completamente perdida de su pasado. Además, de hecho, la protagonista no tenía percepción de ella misma, porque tras los síntomas extraños que le iban pasando, pues no conocía a su yo real. Y tras todas las paradas del tren debemos de seguir esta cita de McAdam, 1993. Si quieres conocerme, tienes que conocer mi historia, porque mi historia define quién soy yo. Y si yo quiero conocerme a mí mismo, comprender el sentido de mi propia vida, entonces es yo también el que tengo que conocer mi propia historia. Pues me gustaría decirte, como he dicho brevemente antes, que gracias a la escritura, pues yo misma me he conocido bastante más, porque tras la investigación de mis propios síntomas, de hecho, me gustaría decir que cuando empecé a escribir esta obra, pues lo que hice, que empecé a preguntarle, madre, ¿dónde están mis fotos de mi accidente de 2006? Entonces yo ni la había visto y empecé a verme en coma. Entonces, claro, pues yo empecé a preguntar a mis familiares, bueno, ¿y qué pasó el año anterior? Me empezaron a enseñar fotos postraumáticas y entonces mi mente iba recobrando poco a poco escenas y la iba plasmando en el papel. O sea, quiero decir que todo el apoyo familiar y las fotos pues me han ayudado bastante en esta novela. Y tras todo lo que han escuchado en esta conferencia, me gustaría que nos preguntemos, ¿le ayudarán las paradas a recobrar su propia identidad a la protagonista? Además, ¿a cada uno de ustedes creen que os pueden ayudar? Ahora me gustaría no olvidar decir que esta novela pues tiene bastantes QRs, tal como podemos ver aquí. Cada capítulo presenta un dibujo hecho mío propio y además su QR, porque los QR nos hacen una lectura más amena, más divertida, para que la comprendamos mejor. Además, son historias breves, son juegos, son experimentos fáciles que nos ayudan a querer seguir parada tras parada y capítulo tras capítulo. De hecho, la contraseña pues la pueden encontrar al principio, en la primera sinopsis, la pueden encontrar al lado del dibujo de la pluma. Tenemos aquí la contraseña de todos los QR. Y de hecho, una de las cosas que os van a gustar mucho de esta novela, pues sería que no hay un adiós definitivo, sino que nos seguiremos viendo en el camino parada tras parada, porque la autora continuará su segunda novela este verano 2024, que tengo mucho interés por seguir el camino.
Y la respuesta os espera en cada parada, no pierdan el tren, porque el gran encierro mental de la protagonista pues está lleno de misterios para poder volver a ser ella en realidad. Y me gustaría decir que espero que hayan visto el book trailer del libro, y si no, pues me gustaría que me sigan en mis redes sociales o en la página web que he creado, lachicadelaparaDamental.es, en la que pueden encontrar el book trailer también. De hecho, ahora mismo está en inglés. Yo sé que ya muchas personas conocemos el idioma, pero en breve posiblemente puede estar en ambos idiomas. Y además aquí pueden ver la bibliografía de todos los autores que he usado a lo largo de la novela, porque en cada capítulo pues hay muchas reflexiones que os ayudan al pensamiento diario. Y además, aparte de autores, pues yo he puesto reflexiones de la propia autora, inventadas y creadas por ella misma, y además reflexiones de mis propios abuelos, que me gustaría decir que tal como todos sabemos, los abuelos siempre nos acompañan y están a nuestro lado. Y como no, pues muchas gracias por su atención, la consideración y el apoyo, por acompañarme en este momento. Y si tienen alguna pregunta más, pues estaré satisfecha y encantada de poder contestaros. Y muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarme. Yo quería preguntar. ¿Hay alguna pregunta para el chat? No. Yo quería preguntar cómo fue útil la psicología para ti, si fue útil. ¿A qué te has referido, perdona? Con un psicólogo o psicóloga. Ah, vale. Sí, en eso... Hemos hablado de los médicos y... Sí, en ese caso, pues me gustaría decir que gracias por tu pregunta. De hecho, es bastante importante porque, tal como han dicho anteriormente, la salud mental está muy hoy en día, en la actualidad, tras el COVID que tuvimos todos, la pandemia, porque detrás de un accidente postraumático, realmente los síntomas te hacen que tengas sentimientos completamente diferentes. Por ejemplo, en mi caso, yo era muy negativa. Antes del accidente yo era súper guay, súper divertida, porque claro, era muy joven, tenía 17 años, pero tras mi accidente toda mi cara cambió. Yo, como no me conocía a mí misma, yo no veía el día de mañana, porque al no saber quién era yo, ni escribir, porque claro, estaba en bachillerato. Imaginaros cómo tiene que ser de un día para otro, pues no conocerte a ti misma. Entonces yo era muy negativa, yo tuve unos sentimientos muy profundos, sin ver el día a día, y de hecho no me avergüenzo de decir que he estado en bastantes psicólogos, que de hecho primeramente tienes que ir a psiquiatras para que te vea un psicólogo. Y no os voy a contar mi condición personal previa, pero me han ayudado bastante, porque al igual que los logopedas, al igual que los neurólogos, todos los especialistas pues son bastante importantes y me ayudaron bastante, porque yo tenía que volver a ser yo, tal como en esta novela. Lo que quiero es que además me gustaría decir que vuestros feedback me ayudan bastante. De hecho, en mi página web pues pueden escribirme comentarios, en mis redes sociales, en el Gmail, que no he dicho, que es lachicadelaparaDamental@gmail.com. Cualquier comentario me viene muy bien, de hecho, para la segunda novela y para yo verme las paradas de que tengo que seguir escribiendo, y además las de mi día a día, porque fue bastante difícil. De hecho, yo sin estudios no me veo. A ver si puedo explicarlo mejor. Que yo en mi día a día necesito de seguir la meta, necesito seguir mi objetivo, porque si me paro, me veo que no soy nada. Entonces yo necesito la continuidad, que además de hecho os animo a todos a que cumplamos nuestras metas siempre, porque de hecho eso nos ayuda bastante. Vale. Muchas gracias. ¿Tienen alguna más? ¿Os gustaría? Sí, adelante. Muchas gracias.
Bueno, más bien un comentario. Yo Sí, claro. pienso que tu libro va a ser muy útil y es un gran apoyo también, aparte de las asociaciones, porque las asociaciones pues, tienen el objetivo de que las personas pues, que tengan el accidente pues, se sientan acompañadas y compartan, pues, por ejemplo, las dificultades del día a día, hablar sobre aspectos emocionales. Y creo que tu libro pues, puede ser también una ayuda para aquellas personas que han sufrido un accidente, porque como he dicho antes, es que te cambia la vida por completo y es que tienes que volver a ser otra vez tú y a construirte y todo. Así que muy, muy necesario y vamos a ver si podemos darle difusión entre las redes sociales para que hacer voz populi, para que todo el mundo pues por lo menos que sepa que existe y que lo pueda leer. Como te dije por WhatsApp, a mí me encantan los códigos QR, me encantan los juegos, así que lo voy a gozar bien. Pues muchísimas gracias, porque es la verdad que yo, a la vez que me ha ayudado a mí misma con la escritura, pues yo lo he hecho completamente para ayudar a otro que tenga una situación familiar a la mía o además no tiene que ser enfermedad, puede ser cualquier altibajo porque todos nos encontramos obstáculos, sean temas de amor, sean temas de que si te has peleado con alguien en el trabajo, que pasa muy a menudo, con los compañeros, es por cualquier cosa que nos pase. Este libro lo que nos hace es vernos en el día a día y poder volver a ser nosotros, porque de hecho a mí me gustaría decir que yo, aquí está mi familia y yo creo que yo no soy la misma de antes, pero bueno, al igual que sabemos todos, todos cambiamos y yo espero haber cambiado para bien porque aunque no sea la misma de antes, siempre podemos ser alguien bueno, alguien respetuoso, alguien honesto, si seguimos intentándolo una y una vez más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, más bien una pregunta creo que no es. Has dicho varias veces la palabra no me avergüenzo, evidentemente no tienes que avergonzarte absolutamente de nada, porque para nosotros es un ejemplo que tú estés ahí contando una historia que seguramente la cuentas tan fácil y ha tenido que ser tan difícil y tan duro para ti, para todas las personas que te han acompañado en ese camino, que lo importante es el mensaje que nos transmites de que todo es posible si uno quiere y se lo propone. Y mucha gente no hubiera sido a lo mejor capaz de llegar a lo que tú has llegado. Y es un ejemplo y que puedas seguir y voy a comprarlo, lo voy a leer, porque es muy difícil cuando uno se encuentra mal, luchar por lo que uno quiere y seguir adelante. Y tú eres un claro ejemplo de ello. Y desde luego la palabra no me voy a avergonzar para nada. Estamos orgullosos de ti. Pues muchísimas gracias, pero yo he dicho eso de no me avergüenzo porque claro, como he dicho algunas cosas que me han pasado recientemente, pues entonces claro, a algunas personas le cuesta trabajo decirlo, pero a mí me gustaría decir que la escritura es la que me ha ayudado a ser capaz de expresarme porque yo sin expresar las palabras he estado en silencio mucho tiempo, cuando me han empezado síntomas actuales, yo me he callado porque yo he dicho, pero ¿qué te pasa? Si es que ni lo sabía yo lo que pasaba. Entonces, pues realmente, gracias al apoyo vuestro que espero tener con esta novela, pues yo me voy a seguir enriqueciendo y además voy a seguir escribiendo parada tras parada porque ha sido un camino como has dicho, pues bastante difícil porque imaginaros lo que es no recordar ni cuando te compró tu madre, por ejemplo, la primera Barbie, que yo sé que me gustaban mucho, pero yo no me acuerdo. O sea, quiero decir que yo no me acuerdo de mi cumpleaños, yo no me acuerdo de absolutamente nada. O sea, imaginaros lo que es una pérdida completa de antes del 31 de julio 2006. O sea, que es difícil pero lo que hay que ver es que yo recuerdo el presente, no el pasado, pero lo que es importante es el día a día, que yo además escribo muchas notas y tampoco me avergüenzo de que yo, como llevo muchas cosas al día,
pues para no fallar, pues lo que hago es en mi calendar, además también recomiendo a mano, que son más factibles las notas, y así pues se lleva el día a día con el presente y no importa tener borrado tu pasado. Muchas gracias. Y para comprar el libro, podemos comprarlo aquí ahora. Sí, claro, yo estaré encantada. Aquí me he traído, de hecho, bastante. También está en Amazon, pero a mí me gusta mucho más en persona porque lo edito. Entonces, pues claro, es mejor la dedicatoria y además que estaré encantada. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, por ahora no. Vale, pues entonces creo que podemos acabar. De nada.